es la de cómo diferenciar precisamente a estos docentes, porque me hacían la pregunta de cómo distinguirlos conceptualmente, si no mal recuerdo. Bueno, tenemos que decir que conceptualmente, si definimos a la sustancia como la realidad que le compete ser en sí y no en otro, si esta masa la pusiéramos junto a este pan ya hecho, o sea, como dos individuales diferentes, tendríamos que decir que son dos sustancias. Conceptualmente no se pueden distinguir porque el concepto que estamos ocupando sería sustancia, y el término sustancia solamente es indicativo de aquello que le compete ser en sí y no en otro. Y por lo tanto, la sustancia nos tendría que hablar de entes particulares, ¿sí? De sustancias particulares, individuales. Y por lo tanto, la masa de un pan puesta junto, o conceptualmente, pues, junto al pan ya elaborado, tendríamos que decir que son sustancias y conceptualmente no se pueden distinguir a menos que le añadamos las diferencias específicas de cada uno de ellos, porque cuando nosotros indicamos que hay un ente que es sustancial, estamos diciendo que aquello que es de tal modo que se sustenta a sí mismo y sobre el cual se depositan o más bien reposan esas otras diferencias individuales. De modo que incluso fíjense si comparásemos ya no conceptualmente, sino de manera física o real, física, dos bolas de masa, tendríamos que decir que son dos seres sustanciales que conforman, por así decirlo, la misma esencia, porque la masa fue hecha con los mismos ingredientes en un solo proceso. Hay una sola composición. Es más, si buscamos las notas esenciales de algo que deba ser masa de pan, las vamos a encontrar igual, tanto en una bola de masa como en la otra. Repito, estamos haciendo una comparación física, porque solamente así podríamos distinguir una que otra cosa. Ya dijimos que en la esencia, pues compartirían la misma esencia, ¿no? Serían dos sustancias individuales, ¿sí? Porque forman una entidad numérica. Y por otro lado, si quisiéramos buscar algunas otras diferencias para distinguirlas ya de manera física, tendríamos que verificar entre las categorías existentes, según el pensamiento aristotélico, cuáles son las que comparte y cuáles no. Y una muy clara sería el ubi. Recuerden, ubi o lugar de una sustancia, bueno, de dos sustancias, en este caso dos bolas de masa, sería diferente. No podrían ocupar el mismo lugar, aunque sí podrían estar en diferente posición. Por ejemplo, que pongamos una bola encima de la otra, no comparten el mismo lugar, pero tienen una relación en posición. Entonces, retomando el hilo de la respuesta, conceptualmente dos sustancias no las podemos distinguir, porque el término de sustancia solamente nos indica ese grado de subsistencia y de consistencia. Recuerden que el subsistir es un mantenerse siendo, es una forma determinada del ser, y lo que nosotros conocemos de las cosas como entes es que son entes substanciales. Ahora, ¿por qué en esta diapositiva he puesto que también hay ser accidental? Porque de algún modo lo que nosotros conocemos como accidentes poseen ser, poseen actualidad. Y muchas veces cuando los encontramos mezclados
o ya inherentes en un ente concreto, si en una sustancia, podremos confundir, cierto modo, estos accidentes, eh, y para no confundirlos, tenemos que analizarlos poco a poco y ir determinando si verdaderamente los accidentes convienen a la sustancia, convienen a la esencia, ¿sí? Es decir, accidentes esenciales o muy íntimos, como dice la diapositiva, inseparables del individuo o propios de la especie. Y también tendremos que distinguirlos por ejemplo, hay algún accidente que pueda ser separado sin dañar a la sustancia misma o a la esencialidad de la sustancia. Ok, entonces, más que nada era retomar esa respuesta. Conceptualmente, repito, no se puede distinguir porque el concepto sustancia no nos da diferencias específicas hasta que a la sustancia le añadimos diferencias a través de las categorías, ¿no? Que son en los cuales podemos ubicar los diferentes accidentes. Y que no solamente las sustancias tienen ser, sino también los accidentes poseen el ser, ¿sí? Poseen cierta actualidad, aunque la actualidad les deviene de otra cosa, ¿sí? De una forma, eh, y no de sí mismos. Los accidentes en cierto sentido serían algo así como potencialidad, eh, y bueno, recaen en alguna otra cosa, es decir, en una sustancia, en un ente substancial. Y bueno, ¿no? Aquí está la otra foto, bueno, la imagen del pan ya hecho. Si nosotros dijéramos que este pan, esta bola de masa es la misma, bueno, es la que fue usada para elaborar uno de estos panes de esta fotografía, tendríamos que decir que es la misma sustancia, solamente que ha cambiado su esencia, sus accidentes. Sustancialmente, en este caso es un ser material, es una sustancia material, por lo tanto cuantificable, continua en el tiempo. Nos damos cuenta que es igual modo que la concha, ¿no? Imagínense un pan ya elaborado, es una misma es una sustancia también, el pan ya elaborado, pero a la cual ya no le conviene la esencia anterior, ¿no? La esencia anterior era masa de pan. La esencia presente sería la de un pan, ya no una masa, sino ya un pan elaborado, ¿no? Ya ha sufrido un cambio en su esencia. Y bueno, ya después cuando hablemos del término sustancia y esencia, nos vamos a pelear un poco entre eh, si puede cambiar uno y a la vez no puede cambiar el otro, o si cambian simultáneamente, etcétera. Sí. Por lo mientras vamos a decir eso. Conceptualmente, dos sustancias no se distinguen a menos que le añadamos a la comparación los accidentes que la diferencian. Ya hablamos que la noción de ente no es unívoca, no es equívoca, sino es análoga, se dice de muchos, porque recuerden el término ente nos refiere a aspectos fundamentales de las cosas, que es un sujeto y un acto. Un sujeto que está en acto. Eso es lo que nos revela la definición o el término ente. Y como les decía, nosotros tenemos, al menos en la lengua española, algunos términos que nos evocan esta, esta forma particular de referirse a las cosas, como presidente, cantante, eh, hay hay otras palabras que las podemos volver participios del verbo ser, como amante, como comiente, aunque suenen raro, pero también nuestra gramática española nos lo permite. Eh,
en otros términos. O sea, esas palabras sería lo mismo decir, por ejemplo, en lugar de amante, el que ama. En lugar de cantante, el que canta. Y no es otra cosa sino indicar entes. Entes, un sujeto que está en acto, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros podemos hablar de esa manera análoga de las cosas, decimos que el término ente es análogo y que cuando nosotros vayamos a hacer tipos de analogías, recuerden que establecemos una relación de semejanza entre una cosa y otra en diferentes proporciones o con diferentes limitaciones. Cuando tú quieras hacer análogo un ente al otro, ¿en qué lo vas a hacer análogo? Pues en aquellas notas básicas que constituyen el término ente, que es un sujeto en un acto. Por lo tanto, si tú comparas análogamente dos entes, pues jamás te vas a poder salir de estos dos aspectos que engloba el término ente. Y por lo tanto, estaríamos hablando de una analogía propia, ¿sí? En el material de Jesús García, Lecciones de Metafísica Atomista, espero ya lo hayan revisado y si no se los recomiendo, viene un tópico al final de la cuestión 2 sobre la noción de ente, en la cual él recupera a parte de la discusión de Francisco Suárez, de Tomás de Vío o Cayetano, en relación hacia el término ente, puede ser, puede ser analogía propia o impropia, pero esto por el momento para nuestro curso no lo vamos a retomar, no es la pretensión y bueno, más bien nos vamos a dirigir a otros problemas más contemporáneos que surgen en torno al término ente. Ok, y ahora sí pasamos al segundo momento en el que les voy a pedir a algunos de ustedes que compartan sus análisis de entes naturales. Si es que elaboraron algún escrito o alguna diapositiva para compartirnos, pues lo pueden compartir. Si no, pues nos vamos escuchando. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para pasar? ¿Qué día estamos? 8. ¿Alguien cumple años en julio? Yo. Muy bien, Emilio. Tú eres el elegido. En julio dijiste, ¿no? Sí, en julio. Bueno, soy yo. Sí, es que ocupé el día y lo interpolé con el mes. Ok, Emilio, te escuchamos. Danos un ejemplo de los que hiciste. Yo tengo, bueno, es que a fondo nada más realicé como lo que es propiamente de los predicamentos, ¿no? O sea, todavía tengo un poco de duda en cuanto a los trascendentales, Sí, pero sí, adelante. usaba yo dos, ¿no? Que es un actor, por ejemplo, un hombre y un tigre, ¿no? Como que estas dos entes naturales, ¿no? Bien, en el sujeto, pues, en el primer momento del actor, pues es un hombre como tal, ¿no? Yo lo pongo yo así, yo lo entendí desde esa parte. Un hombre, el acto que tiene, pues es obviamente a lo que se dedica, que es autor, ¿no? El concepto, bueno, en ese sentido, pues ya refería yo lo que era el concepto de persona y más que nada la definición de Boecio, ¿no? De sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Obviamente para hablar de lo que es hombre. En cuanto a los predicamentos, pues ahora sí que de la sustancia lo que se tiene es el hombre. Ya en cuanto a los predicamentos en cantidad, pues yo pongo yo su peso, cualidad, lo que trabaja, relación, pues se entiende que tiene padre, yo lo pongo yo como hijo. En dónde se encuentra? Pues en un escenario, posición, parado, posesión,
un arma, por ejemplo, no sé, Rambo o alguno de esos personajes, cuando pues podría ser una acción pasado o ahora, acción, apuntando y posición, y tiene nervios, ¿no? Era como las características que yo ponía de los accidentes, ¿no? Y ya propiamente en cuanto a los trascendentales, pues entiendo que se le predican los tres, ¿no? El uno bueno y verdadero, incluso el bello, ¿no? El cuarto que se agrega, pero en sí no sabría yo bien cómo identificarlos. Ciertamente, ¿no? Pues entiende que en cuanto a los trascendentales, pues es uno en cuanto es ente, es verdadero en cuanto que es, y uno bueno, y pues la bondad, pues ahí sí desconozco obviamente lo que es o no recuerdo muy bien a qué hace referencia la bondad, pero me recuerdo un poquito acerca de la función volitiva del hombre, que es perseguir el bien, y en ese sentido pues es bueno, ¿no? Todo lente es apetecible, incluso pues pues es bueno en ese sentido, ¿no? Y ya pues de modo al final para describir lo que es ya, como juntando todo las características, una persona racional, una persona es una sustancia individual de naturaleza racional que se encuentra siendo propiamente un hombre y con una característica que es ser un autor, ¿no? Que era la primera parte del que yo encontraba yo, ¿no? No sé si esté yo bien. Sí, ok. Bueno, los trascendentales los vamos a ver hasta el final. Yo espero si nos dé tiempo. Yo creo que sí nos va a dar tiempo porque eh, los temas son más que nada para ejercitarnos, recordar los conceptos y plantear cuestiones contemporáneas en la discusión de la metafísica. Entonces yo creo que sí nos va a dar tiempo. Eh, ¿Está bien? Ok, escuchamos el ejemplo relativo a un ente natural. Nada más una nota al respecto de tu duda, Emilio. Recuerda que en cuestión de la deducción de los trascendentales del ente, aquellos que son en relación, entre aquellos que son revelados porque el ente se relaciona con, está el del verdadero y el del bueno, precisamente porque hay una especie de afinidad tanto en el intelecto o la razón como en la voluntad hacia las cosas, obviamente en diferente modo, en diferente grado, pero que los podemos conocer como eh, propios de todo ente. ¿Por qué propios de todo ente que sea verdadero? Porque cuando nosotros conocemos las cosas dándose a sí mismas y nosotros las abstraemos, obtenemos sus notas sensibles y nuestra conciencia siempre busca el, el mantener esa estructura que hemos abstraído. Es decir, nuestro intelecto siempre busca lo verdadero y lo verdadero podríamos decir en otras palabras que es lo que permanece, em, lo que, lo que se da en las cosas. Eso es lo verdadero. Lo de hecho, eso sería lo verdadero. Y todas las cosas que conocemos, todo ente, debe guardar esta relación de darse a sí mismo, de ser verdaderamente, de tener una... había una frase en Teodicea que nos decían, no recuerdo ahorita, pero alguno de ustedes la había mencionado en alguna clase eh, relativo al trascendental bueno o verdadero, no recuerdo. Pero bueno, ya lo voy a buscar y se los digo. No es otra cosa sino el que hay una adecuación, ya recordé, sí, es una adecuación. En este caso, es una adecuación de la cosa misma con su esencia. Estamos hablando de una verdad intrínseca u ontológica. Y en cambio, la adecuación de la voluntad con el ente, estaríamos hablando que es de ahí, de esa adecuación nos damos cuenta que todo ente
es bueno en relación a que con el ser humano se le puede encontrar una utilidad, se le puede encontrar eh, una perfección que pueda brindarnos y por eso por eso se nos develan los entes naturales o artificiales como buenos. Entonces, pero es en esta adecuación, ¿sí? En esta adecuación. Yo tengo apetito de comer, ¿no? Alimentarme, y encuentro em, que hay un caldito de corvas, por ejemplo, en casa. Tú conoces al lente artificial, que es un platillo, que es un caldo de corvas, y tu voluntad se adecua precisamente a las notas accidentales y esenciales de ese ente o de esa mezcla de entes que llamamos caldo de corvas. Y ahí de inmediato te das cuenta que ese caldo de corvas es bueno para alimentarte ahora que tienes hambre. Entonces, siempre los trascendentales, muchachos, recuerden que nosotros llegamos a conocerlos gracias a esta deducción que hacemos relacionando a los entes, ¿sí? Todo ente en relación es verdadero, bueno. En cambio, el trascendental de uno es más bien derivado de la reflexión de la estructura, no en relación que tiene el ente, sino de la estructura interna del ente. Es más bien algo particular de lo que es en sí cada ente. Bueno, ya llegaremos a discutir ampliamente los trascendentales más adelante. Ok, Emilio, gracias. Dinos quién sigue. Pues el único que está, Ah, caray, ¿cómo? el César. ¿Y los demás? Sí, es cierto, nada más estamos tres. Ah, caray. Pues yo vi a todos hace rato conectados. Bueno, creo. Ajá. Sí, sí estaba. Bueno, ya aparecían 5. No vi quiénes eran, ¿no? Pero. Ok, bueno, ni modo, César. Te escuchamos. Yo me rifo por mi grupo. Eso, Este. venga. Bueno, igual aplicaba, ¿no? Esta parte, ¿no? Coincido con Emilio de como aquello, ¿no? Bueno, que conocemos, ¿no? Así como los predicamentos, ¿no? Igual como que me costaba un poquito, bueno, ahorita ya, como que, digo, igual me cuesta, o me sigue costando esa parte de los trascendentales, pero bueno, ya igual la explicación me aclara un poco, aunque bueno, yo igual como que los trataba de aplicar igual como a mi propia interpretación, ¿no? Bueno, un poco diferente, pero bueno, creo que va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí, bueno, ponía ahí cinco entes, ¿no? Ponía una mesa, una flor, una casa, un auto y un zapato, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso así como de la mesa, ¿no? Que ponía pues al principio, bueno, iniciando por esta parte de los trascendentales, bueno, conforme yo entendía esa parte, pues ponía que pues en una mesa es aplicable o sería, sí, aplicable o preciso decir, hablar de lo uno, ¿no? De la unidad, en razón de que pues está hablando de un ente concreto, ¿no? De una mesa, ¿no? Que bueno, aunque puede haber una multiplicidad ciertamente de mesas, ¿no? De diferentes tipos, de diferentes materiales, de tamaños, de lo que sea, eh, pero de alguna manera está como que circunscrita, ¿no? A un mismo ser, ¿no? Que es el de ser mesa, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí aplicaba este concepto, ¿no? De unidad, este trascendental, perdón. Bueno, de ahí con el de la verdad, bueno, yo ahí ponía que, o como que reconocía esta parte de que en tanto que se puede predicar la mesa, a través del juicio, ¿no? Ya se le está dando un sustento al ente, a este ente concreto, ¿no? De tal modo que se puede decir que la mesa es un ente verdadero. Y bueno, igual acerca de la bondad, pues yo aquí lo interpretaba, ¿no? Como que, bueno, si la mesa eh,
si bien me puede servir para algo, pues, o sea, está como que, pues, afín a un bien, ¿no? Como en este caso podría ser facilitarme, no sé, a lo mejor comodidad, ¿no? Para comer o para estudiar, ¿no? Para apoyarme, ¿no? Incluso para un trabajo, bueno, ahí sería como que preciso hablar de trascendental, ¿no? De bondad o de bueno, ¿no? En razón de que es un ente que ayuda al mismo obrar del hombre. Bueno, es conforme yo entendía esta parte de los trascendentales, ¿no? Como yo los aplicaba. De ahí, bueno, igual para un poco acerca de los predicamentos, eh, pues bueno, ahí como que esta parte de la cualidad, pues yo ahí pues como que de alguna manera reconocía, ¿no? Esta parte de una mesa que se puede predicar pues ciertas cualidades, ¿no? Que bueno, ahorita se van a ir igual explicando más, pero bueno, no sé, por ejemplo, una cualidad que podría ser, creo yo, el color, ¿no? Las dimensiones como tal, ¿no? Como que el fin, ¿no? Que, con el cual está hecha, ¿no? Si a lo mejor está inclinada para como una mesa de trabajo o es plana o incluso si tiene pues algunos otros, no sé, como cajones, ¿no? O demás como una mesa que sería como de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que reconocía ciertas cualidades. De ahí, bueno, en razón de esta relación, ¿no? Como categoría, pues yo la relacionaba a fin de el obrar del hombre, ¿no? Bueno, un poco en sintonía como con el trabajo, ¿no? Entonces como que pues podría ser o se podría estar hablando de una mesa de trabajo, aunque no sería como que lo más universal, ¿no? Sino que una mesa del trabajo pues entraría, ¿no? Dentro de el concepto universal de lo que mesa quiere significar, ¿no? Porque no solo se puede reducir pues a este campo, pero bueno, yo sí lo relacionaba ahí. Bueno, de ahí de la cantidad, bueno, ahí le aplicaba un tanto así como las medidas, ¿no? Si mide a lo mejor 2 metros, ¿no? De largo, ¿no? Por uno de ancho, ¿no? Aparte de la altura, pues ahí creo yo que es aplicable, ¿no? La cantidad. Bueno, de ahí la acción, eh, pues no sé si esté bien o mal, pero bueno, yo creo que pues la acción podría estar relacionada con el fin mismo de la mesa, ¿no? Que si se está hablando de una mesa de trabajo, no sé, pensemos como en una mesa de carpintería que incluso tiene otros, eh, como que se le pueden agregar otras herramientas encima o se le pueden modificar, pues puede ser como una mesa para cortar una tabla o algo así, ¿no? Entonces, bueno, podría ser esa acción, ¿no? La de que está cortando algo. De ahí, bueno, la pasión, pienso yo que pudiera ser a lo mejor que está cargando algo, bueno, que tiene algo pesado encima, ¿no? Tiene un tronco, tiene algo, vigas encima, entonces pues está padeciendo pues el hecho de cargar, ¿no? Algo en su base. De ahí, bueno, en cuanto como a la sustancia, igual, bueno, de alguna manera como que me aparecía, bueno, como que algo confuso, ¿no? Esa parte de la sustancia. Bueno, yo creo que, pues bueno, la sustancia misma sería, según yo, pues lo que mesa quiere significar, pero bueno, que a final de cuentas se da a conocer a través de sus accidentes, como los que ya pues iba mencionando un poco, ¿no? A lo mejor pudiera ser también el color, ¿no? Bueno, ya mencionaba sobre las medidas, sobre el fin mismo que tiene una mesa en particular, ¿no? De manera particular, pero que al final de cuentas todo o como que esta parte substancial tiene mucho que ver con lo que sería el trascendental de unidad de mesa. Y bueno, más o menos así es como realizaba yo bueno, este primer ejemplo de la mesa. Sí, César, muchas gracias. Muy bien. Sí hay un problema, ¿no? Siempre cuando queremos determinar la sustancia, porque espero que ya lo hayan identificado ustedes. No podemos decir sustancia sin los accidentes o al menos sin la esencia. Hay hay una relación interna muy fuerte entre la esencia y la sustancia, porque no vemos a la sustancia sola, conocemos a sustancias diferenciadas,
conocemos a sustancias que son algo en particular, ¿no? Algo en concreto, además de ser individuales en sí mismas, ¿no? Numéricamente. Y esta substancialidad del ente nos deja entrever muchas cosas, entre ello que permanece y que sirve de sustrato o de vehículo de continuidad, sobre todo en entes materiales. Repito, como vínculo de unidad temporal entre los entes materiales, ¿no? Sujetos a estas determinaciones del tiempo. Pero que al fin y al cabo, cuando uno quiera decir en este sentido, cuál es la sustancia y cuál es el accidente, por ejemplo, de una computadora? Pues la substancialidad es obviamente inherente a la esencia de esto. ¿Y qué dijimos? Eso era una computadora. Entonces, estaremos hablando de una sustancia que es computadora. Y así tendríamos que enunciarlo. Cuando tú quieras describir un ente de una manera, digamos, sencilla o esquemática, fácilmente te puedes guiar de esta estructura, ¿no? Enuncia la sustancia que es, obviamente incluyendo su esencia, y describe los accidentes. Entonces, retomando nada más mi nota para tu participación, César. Substancia, aquí estuvo bien que dijeras lo que constituye la mesa, pero más bien debiste haber dicho la esencia de ser mesa, ¿no? O la mesa como tal, porque no estamos hablando de una substancia que es que fuera como un fantasma, ¿no? No estamos hablando de la substancia segunda, sino estamos hablando de la substancia primera. Y por cierto, no empezamos la clase con el ejercicio del, del quiz, pero que sirva esto a modo de repaso de quiz. Recuerden, sustancias podemos distinguir dos sustancias, la substancia primera y la substancia segunda. ¿Cuál es la substancia primera? Pues la sustancia en sí misma, ¿sí? Lo que está ahí y lo que nos aparece, los seres individuales. De modo que la computadora es una sustancia, ustedes son una sustancia. Y la sustancia segunda es lo que yo he abstraído, ¿sí? Que sería la esencia de una sustancia. Por ejemplo, yo conozco una computadora y la conozco y la computadora y es sustancia individual. Pero cuando yo la conozco y en mi intelecto yo memorizo el término computadora, yo ahí no estoy conociendo la sustancia primera, sino estoy conociendo en el intelecto la sustancia segunda, es decir, la esencia que yo he abstraído de esa sustancia primera. De igual modo, cuando los conozco a ustedes, conozco a la sustancia, o sea, me enfrento, ¿sí? Todos mis sentidos se enfrentan contra una sustancia individual que son ustedes, ¿sí? Que son sustancia primera. Pero cuando yo los termino de conocer y los saco a colación en algún diálogo, ¿en qué nivel me estoy manejando en mi intelecto? Estoy manejando la sustancia segunda, es decir, la abstracción de la esencia de cada uno de ustedes que ya hice previamente. Sí me doy a entender, muchachos, la diferencia entre sustancia primera y sustancia segunda? Pues a mí me pareció un poco confuso, Eric. No sé si tú pudieras volver a repetir. Sí, más o menos seguí un poco, pero me perdí. Ok, sí, claro. Bueno, en el proceso de conocimiento estamos en dos etapas, recuerda. En la primera etapa, nosotros nos enfrentamos a una realidad, ¿no? A una cosa, y esa cosa es concreta.
Piensa en la computadora o piensa en el mismo ente de tu ejemplo, ¿no? La mesa. Tú te enfrentas a la mesa de manera sensible y tú no conoces a la mesa porque te metas a la mesa en la cabeza. No necesitamos consumir a las cosas físicamente para conocerlas, sino más bien por abstracción las conocemos. Y bueno, ese sería el segundo momento, cuando ya nos enfrentamos a la realidad y nos quedamos con algo de la realidad. De modo que tú en un recuerdo, posteriormente, tú ya tienes el concepto mesa en tu intelecto. Y el término mesa es algo abstracto, eh, te lleva a memorizar la experiencia que tuviste de una mesa. Pero tú tienes en ese concepto las notas esenciales de la mesa, aquello que hace que la mesa sea mesa y no otra cosa, es decir, la esencia. Con la esencia la has hecho concepto y el concepto está en tu intelecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, esta parte sí ya la voy siguiendo. Ok, muy bien. Ahora compaginemos con la metafísica. El primer paso o el primer encuentro, cuando tú te enfrentaste a la realidad de la mesa, tú conociste una substancia, porque la mesa subsiste por sí misma, ¿cierto? Y esa sustancia que está en la mesa, en el sujeto individual de la mesa que tú conociste en un primer momento, ese ente concreto, substancial, es la substancia primera. Y la substancia segunda va a ser el concepto que tú abstraíste de esa mesa en concreto. Eso que sí está en tu intelecto y que tú manejas en un discurso, en una plática, cuando tú dices, sí, es que había una mesa de tal característica en tal lugar, tú estás comunicándonos un concepto y ya le has añadido otras cosas, ¿no? Pero cuando tú usas el concepto mesa, tú estás haciendo uso de la substancia segunda, es decir, lo que tu intelecto ha abstraído de esa mesa en concreto, en el inicio, ¿no? Lo que tu mente abstrajo de la mesa, que son sus notas esenciales para que tú en tu intelecto tengas el concepto mesa. Ese concepto mesa que es fruto de la abstracción de las notas esenciales, ese concepto es la sustancia segunda. Ya un poco más claro, muchachos, César. Sí, sí, ya un poco mejor. Ok, muy bien. Si tomen en cuenta esto de sustancia primera y sustancia segunda, probablemente les vayan a preguntar algo de eso en el examen de Universo, aunque hoy en día, quién sabe, porque los exámenes de Universo ya se van a ir manejando un poco diferentes. Em, pero sí tomen en cuenta esta distinción. Y es una distinción que ya la habían hecho seguramente cuando llevaron teoría del conocimiento o epistemología, pues. Ok, ¿hay alguien más de nosotros tres conectados? Tonal. Buenas tardes, Tonal. Eso ya es como una ruleta Buenas rusa nada tardes. más. Me perdí en el discurso, pero veo la grabación y realizo la actividad. Muy bien, Tonal. Te pregunto, ¿sí hiciste la actividad? No, no estuve en la clase anterior y no la pude ver. Ok, ok, ok. Sí, no, creo que no he subido las clases de la semana pasada, perdón.
Ya la subo al ratito. Ok. Bueno, continuemos. Si se dan cuenta, los entes pueden ser categorizados a través de este esquema metafísico. Recordarán que alguno de ustedes me había dicho que toda esta metafísica que elaboramos, si debe ser tomada como una visión de la realidad, eh, de la cual de la cual ya no podemos decir nada más, o mejor dicho, que esta estructura metafísica tomista nos habla de la realidad tal cual es y nos cancela cualquier otra cosa que se pueda decir. Y recuerdan que yo les dije que más bien no, porque no es que una metafísica, ¿no? Una metafísica tomista no es que ya haya resuelto todas las preguntas sobre la realidad, no, sino, sí, igual ha alcanzado grado, una gran afinación, ¿no? Todas estas categorías, estos términos, ente, eh, trascendentales, accidentes y su clasificación, la substancia. Ese es ese es un esquema. Me parece que ese es el término más correcto cuando estemos hablando en filosofía. Son esquemas, eh, un tanto para salirnos de las trampas que tiene el término teoría. Sí son esquemas que nos hablan de la realidad de las cosas, con los cuales nosotros queremos entender a las cosas, cómo se estructuran, em, cómo se relacionan entre ellas, cómo me relaciono yo con las cosas, etcétera. Y este esquema aristotélico tomista nos permite, con las categorías, analizar a los entes y tenemos que hacer una comparación entre lo que hacemos con esta ontología, ¿sí? Analizando entes naturales o artificiales, y lo que hacen las otras ciencias. Porque parece ser que también las otras ciencias, ciencias experimentales, incluso las ciencias sociales, analizan al ente. Piensen ustedes en la ciencia de la biología. Estudia a los seres vivos, su estructura, ¿no? Qué elementos los conforman, cuál es el desarrollo de un individuo, cuáles son las condiciones para que unas especies vivan eh, y subsistan en una región geográfica. También la biología estudia el ente, pero no en cuanto ente, ciertamente, sino estudia otros aspectos eh, más particulares de los entes. En cambio, en estos ejercicios que nosotros hemos hecho, aunque son ejercicios, tratamos de limitarnos a esa estructura metafísica o estructura ontológica de las cosas en general. Les decía que el esquema atomista de los accidentes no es el perfecto, porque, bueno, tendríamos que comparar con otros sistemas categoriales para tratar de clasificar a los entes y ver cuáles se ajustan en mayor medida a las cosas o no se ajustan. Bueno, esto finalmente lo digo para que tomen en cuenta que aunque estamos estudiando la metafísica atomista, pues hay otras posibilidades, ¿no? De categorizar o de organizar a los entes. Y que aunque este esquema aristotélico tomista es muy bueno, no debemos estar cerrados a investigar o a conocer otros sistemas, otros esquemas metafísicos que traten de entender la estructura de la realidad, la consistencia de las cosas. Bueno, vamos a revisar primero una lectura que ustedes ya entregaron, o no sé cuántos entregaron, la verdad,
Sus calificaciones las mandé cuando me las pidieron. Entonces no sé si alguien más entregó otras cosas. Pero había un reporte de lectura titulado Realidad Radical en Metafísica Fundamental de José Gómez Cafarena. Espero yo lo hayan leído. Y de eso vamos a discutir en esta tercera etapa. Así que escucho comentarios, participen. ¿Qué opinan de esta lectura? ¿Qué les pareció interesante? Bueno, hagamos esto más rápido. ¿Quién sí lo leyó? Sean sinceros. Bueno, yo sí lo leí. Aquí tengo mi reporte. Es que bueno, igual ya tiene un poquito de días, ¿no? Entonces no me acuerdo bien. Bueno, al menos yo entonces estoy dándole una repasadita para como que acordarme como de la tesis, ¿no? Que se maneja en este apartado. Sí, sí, entiendo, ya tiene algo de rato que fue de este reporte. ¿Alguien más? Yo también lo leí, pero también apenas lo estoy abriendo y lo voy a leer un poquito para retomar el hilo conductor de Cafarena. Ok, mientras voy a ir dando algunas notas. Bueno, perdón, ¿alguien más? Bueno, yo igual lo leí, pero igual, bueno, sinceramente no me acuerdo ya bien como de qué trataba exactamente, entonces pues igual estoy como ellos. Ya. ¿Quién falta? ¿Emilio? Yo también, Eric, de hecho, solo estoy abriendo el documento, ya lo encontré aquí, pero no, la verdad no recuerdo de qué tratar, te lo checo y ya participo. Ok. Bueno, voy a dar algunas notas al respecto. La lectura que les seleccioné aquí de Gómez Cafarena me pareció muy importante porque aparte de que es un autor, digamos, afín al sistema aristotélico tomista, en su obra él trata de hacer un diálogo con otras posturas filosóficas y trata de rescatar puntos en el pensamiento filosófico de otras corrientes, de otros autores no aristotélico-tomistas, como parte del discurso de su obra metafísica. Entonces, esta actitud abierta de Gómez Cafarena fue una mm, de las razones por las cuales yo seleccioné esta lectura para que fuera parte del curso. Y bueno, sin más dilación, pongo el asunto sobre la mesa. En esta parte que ustedes leyeron de Gómez Cafarena, él se plantea el problema que ha estado presente en la filosofía occidental en relación a hablar de la realidad. Y recuerden que podemos poner aquí diferentes posturas. Quien afirma o quien ha afirmado que lo real es aquello que es externo, aquello que está afuera del sujeto cognoscente, obviamente. Esa es una postura. ¿Cómo se llama en filosofía? ¿Cómo se llama esa postura que afirma que las cosas son en sí mismas fuera del sujeto? ¿Cómo se llama? ¿Nadie se acuerda? Ok. Tienen que repasar sus clases de historia, muchachos, o al menos de epistemología.
Es el problema del realismo, ¿no? Ese sería, bueno, esa sería la tesis del realismo. Ahora hay muchos tipos de realismo y, bueno, no vamos a entrar a detalle. ¿Cuál sería otra postura respecto de la realidad? Bueno, los que dicen que la realidad no es lo que está externo al sujeto, lo que está fuera, puesto fuera de, sino más bien lo que está dentro del sujeto. Y esto eh, esto lo llamaríamos como idealismo, ¿no? El idealismo que sostiene que la consistencia o la existencia de las cosas no radica en el afuera, sino en el, o sea, en el afuera del sujeto, ¿sí? No en un estar afuera, independiente del sujeto, sino estando en el sujeto. Y bueno, entre estas dos posturas, a lo largo de la historia de la filosofía, recuerden que han sido las peleas entre diversos autores. Piensen ustedes piensen ustedes en Tomás de Aquino y Aristóteles, profesando un realismo moderado, ¿no? En el que están de acuerdo que las cosas tienen una realidad en sí, más allá del sujeto cognoscente, pero que también tienen una cierta realidad en el sujeto que las conoce. En cambio, el idealismo, diferentes representantes hay del idealismo, sobre todo cuando hablamos en la época moderna, recuerden tan solo desde los inicios con René Descartes y la frase famosa, ¿no?, del cogito ergo sum, donde funda precisamente la existencia gracias al ejercicio de reflexión de la conciencia misma. Es decir, existo porque me doy cuenta que existo. Si no me diera cuenta que existo, sencillamente no existo. Es digamos, la idea básica cartesiana, pero que es el inicio de todo un desarrollo epistemológico y que va a dar en la torre a la metafísica posteriormente. ¿Por qué? Porque recuerden que va a llegar Kant afirmando la incognoscibilidad del númeno y en cambio haciendo una renovación de la metafísica y de la filosofía del conocimiento a través del análisis de las condiciones de posibilidad, ¿no?, del conocimiento mismo y obviamente de la metafísica, es decir, de lo que podemos decir que son las cosas. Y estaríamos diciendo que a partir de Kant, de manera más marcada en la historia de la filosofía, el lugar de la realidad, ¿sí?, aquello donde recae el mayor grado de realidad, no son las cosas en sí mismas, sino son las cosas en una conciencia, ¿no? Las cosas que hemos recibido en nuestra sensibilidad y que hemos recibido en nuestro conocimiento y que las organizamos igual en categorías. Dicho de otro modo y resumiendo estos puntos, cuando en metafísica nos preguntamos por el ser de las cosas, nos preguntamos también por lo que es real. Y recuerden que real, entre otras cosas, denota que las cosas son y tienen consistencia. Tú te preguntas por la realidad de una cosa, te estás preguntando por el ser de una cosa o por aquello que hace que esa cosa sea. Y esas son cuestiones, muchachos, son cuestiones metafísicas. Ya lo vimos desde la introducción. Son problemas metafísicos. El ser de las cosas, la consistencia de las cosas, qué es lo que hace que una cosa cambie y que otra cosa permanezca. Ahora, si en metafísica hablamos de eso, y los filósofos en la historia se han peleado por decidir dónde está la realidad, realmente no son cosas diferentes, ¿eh? Aunque pareciera uno un tema de epistemología y otro un tema de metafísica,
Estamos hablando de lo mismo, solamente que por vías diferentes. Para el filósofo del conocimiento, ¿qué le interesa? Fundamentar la capacidad humana para conocer. Al metafísico, ¿qué le interesa? Fundamentar la estructura de la realidad. Entonces, cuando queremos investigar a la realidad o al conocimiento, nos topamos con las cosas mismas. Y las cosas como son, sí, los entes, en sus diferentes modalidades, se nos presentan como consistentes, como con la capacidad de ser de algún modo. Y esta capacidad de ser de algún modo es uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos en metafísica, en filosofía en general. Porque si las cosas son de diferentes modos, debemos de tematizarlas desde diferentes ángulos. Y en esta lectura que ustedes hicieron, el problema Gómez Cafarena lo plantea desde esta cuestión de que las cosas que parecen ser sólidas y a las cuales conocemos son de un carácter esencial en sí mismas, que no podemos afirmar que son totalmente independientes a nosotros, pero tampoco podemos decir que son totalmente dependientes. Es decir, en medio de esta pelea por si conocemos la realidad en sí misma o la conocemos porque está en nosotros, Gómez Cafarena dice hay que buscar el punto medio. Y el punto medio es que las cosas, aunque vengan a mi conciencia, aunque yo las posea y sea capaz de decir que las conozco y que las poseo como conceptos, aún así en ellas mismas hay, según los mismos términos que ocupa aquí Cafarena, retomando a Zubiri, hay un prius que nos remite a las cosas mismas y que nos brinda una intuición fundamental para decir que las cosas son en sí mismas, aunque se nos dan también y las conocemos porque están en nuestro intelecto. Hay otros términos en los cuales podemos encontrar tematizado este problema. Por ejemplo, cuando queremos analizar a la realidad, ¿sí?, a las cosas que son, no solamente como un algo en sí mismas, sino como algo en relación, como entes en relación. Y los entes en relación siempre están girando o más que girando, tienen esa relación con el hombre. Y cuando el ente o las cosas se relacionan con el hombre, pueden adquirir características peculiares. Y estas características peculiares son las que nos invita a analizar, por ejemplo, una ontología fundamental heideggeriana, que no es otra cosa sino investigar a la realidad a partir de la estructura del hombre mismo, la estructura del ser que se pregunta por las cosas. Entonces, les quería dar estas notas, espero haber refrescado un poquito las ideas, porque es a grandes rasgos lo que trata la lectura. Y esta lectura era inicial para empezar a hablar del ente porque es lo que siempre nos vamos a encontrar, el caballito de batalla.
Y incluso ni siquiera solamente en ambientes filosóficos. Piensen ustedes en aquella frase que luego la gente dice. No todo es blanco o negro, todo depende del cristal o del lente con el que lo mires. Estoy seguro que alguno de ustedes habrá escuchado esta frase, ¿no? O algo parecido. Y es una frase de uso muy común, pero de grandes efectos. Imagínense que alguien diga que un delito, pues es delito o no es delito de acuerdo al lente en el que lo veas, ¿no? Bajo la perspectiva que lo veas. Y pues no, las cosas tienen una consistencia en sí mismas, más allá de esas interpretaciones. Entonces, si se dan cuenta, esa es una aplicación práctica de toda esta discusión que traté de retomar de una manera muy breve. La discusión entre que si las cosas o la realidad es afuera del sujeto o es adentro del sujeto. Si es afuera del sujeto, pues nos enfrentamos a unos problemas. Y si decimos que la realidad solo es dentro del sujeto, pues también nos enfrentamos a más problemas. Y bueno, eso es lo que trata de retomar Gómez Cafarena. Ahora los escucho, algo que les haya parecido interesante de su lectura. Sí, bien, bueno, igual ahorita un poco con lo que ya bueno, de manera muy general, ¿no? Como que nos resumías como que el tema, igual, bueno, ahorita estuve dándole una revisada a mi trabajo y bueno, me llamaba la atención porque, bueno, se toman como que diferentes como que planteamientos o diferentes autores, ¿no? Bueno, en el caso como que inicial, pues se toma a Zubiri, ¿no? Precisamente como dándole esa importancia a lo que el concepto de en realidad pues pudiera parecernos, ¿no? Como que desde ahí empieza ya a ponerse como que el asunto más filosófico, ¿no? Creo yo. Bueno, algo así trataba también como que de rescatar en mi texto, ¿no? Y bueno, también, si mal no recuerdo, se mencionaba también por ahí a Heidegger, ¿no? Y como que un planteamiento ahí breve, pero igual, pues como con diferentes temas, ¿no? Tocantes. Eh, no recuerdo también si se mencionaba acerca de Sartre y bueno, porque al final también creo que se menciona, bueno, a otro autor, a Descartes, ¿no? Pero bueno, hace como que, creo yo, como que esas pequeñas distinciones o como que desde diferentes como que vertientes se gira en torno pues a este mismo concepto, ¿no? De realidad, que bueno, creo yo que desde el inicio como que se trata, desde el inicio de la lectura, se trata de alguna manera como que entablar o como que descifrar todo este tema en relación a lo metafísico, ¿no? En relación también como que al hombre, precisamente porque, bueno, se parte de este concepto que pudiera ser como que común, pero que pasa como que desapercibido, ¿no? De realidad, ¿no? Dentro como que de la sociedad, pero que a final de cuentas, pues creo yo, ¿no? Como que lo que trataba de rescatar en mi escrito era como que el carácter mismo de la realidad, ¿no? Como que esa finalidad que tiene en cuanto a dar sustento o dar como que una solidez a esa parte de la conciencia, ¿no? Que no únicamente se queda ahí, sino que se ve reflejada en el objeto, ¿no? Y bueno, es ahí donde como que retomaba un poco el planteamiento de Zubiri, ¿no? Como para ampliar más como que mi comentario y de alguna manera hay ¿no? Algo que menciona Zubiri, ¿no? En cuanto al hombre, porque bueno, se refiere a él como el animal de las realidades. Entonces, bueno, a partir como que de esa idea, ¿no? De ese planteamiento, pues consideraba pues precisamente al hombre como el elemento clave, ¿no? Como que si bien no es el instrumento como tal, pero sí como que el agente que está como que en potencia o está padeciendo esas realidades de las cuales, bueno, como igual se mencionaba sobre la autoconciencia, si bien sí se hace como que cargo o se relaciona con lo que él mismo va sintiendo, con lo que es fruto de su actividad, pero que también de alguna manera está en relación con la actividad que está fuera de él, ¿no? Precisamente ahorita que es, bueno, al inicio, ¿no? De este
de entrar a este tema, se hablaba, ¿no? Como que del realismo como una tendencia que está pues en torno a bueno, ese planteamiento, ¿no? Entre el hombre y la realidad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que nada más estoy yo también. Pero, bueno, aparte de César. Ok, adelante, adelante. Bueno, a mí igual se me hace interesante y ya ahorita refrescando un poco lo que se había hablado respecto al tema de la realidad, ¿no? Y pues incluso en el texto ya revisando mi comentario, pues yo mencionaba, ¿no? Como que este aspecto, ¿no? Del realismo ingenuo por un lado, ¿no? Y del idealismo, ¿no? Por otro, ¿no? Como ambos, como dos posturas así como que polarizadas, ¿no? Que una era como que, como muy contrarias y a su vez, pues no, como que se quedaban las dos así en puntos que no llegaban a nada claro, ¿no? Igual es más interesante el tema del que parte como de la realidad para igual de alguna forma de ahí yo lo interpretaba como que en este mismo estudio sobre el ser, pues primero se debe tener como que claro, ¿no? Algunas nociones, entonces pues igual se me hacía interesante ese sentido. Y bueno, ya mi comentario, ahorita revisándolo, ya me recordaba más y pues yo hacía como que una comparación o algo así trataba de hacer, ¿no? Entre el postulado de Platón, ¿no? De cómo comprendía la realidad y a partir y en contraposición de a lo mejor del entender la realidad como realidad radical, ¿no? Yo lo ponía así, ¿no? Igual no sé qué también estaba, pero pues ya checando lo que yo abordaba, pues como que sí se me hacía interesante esta cuestión, ¿no? De cómo se ha interpretado ya como lo mencionabas, es la realidad, ¿no? A partir de distintos enfoques, ¿no? Y que algunos a lo mejor un tanto más pues que llegaron a ser un poco más extremistas, ¿no? En cuestión pues de aceptar, ¿no? Como que una bidimensionalidad, ¿no? En cuestiones de la realidad, ¿no? Como que la parte sensible distinta o separada de la cuestión intelectual, digo, a lo mejor en este momento lo ponía en cuestión a Platón, ¿no? Que ahorita igual ya, pues con las clases hemos ido viendo que pues no es, más bien la distinción que hace Platón es en otro ámbito, pero pues yo lo relacionaba con esto, ¿no? Con esta misma distinción de como de una realidad distinta, ¿no? En este sentido igual se me hacía interesante como que el sentido que iba retomando el autor, ¿no? Incluso desde el mismo origen, ¿no? De la palabra de la realidad, ¿no? De la res, ¿no? De la cosa, ¿no? Pero que igual sí nos iba, o yo lo iba enfocando igual en esta relación que se podía dar a partir de cómo se ha interpretado a partir de algunas posturas, ¿no? Como que esta cuestión más sensible y una distinción, ¿no? A lo mejor de lo sensible y lo intelectual, ¿no? Como dos realidades o dos campos diferentes, ¿no? Incluso que se haya entendido la realidad misma, así como o como a partir de que se ha entendido lo real, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que sí es real o no, pero pues no siempre se tiene como que presente o clara la noción. Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, esta lectura también es inicial porque recuerden que cuando trabajamos con la realidad, que más bien, cuando hacemos metafísica, trabajamos con la realidad. Entonces, si no tenemos una visión crítica precisamente del término realidad, pues estaríamos empezando un tanto mochos estas discusiones. Bueno, la lectura ya la habían hecho, nada más había que retomarla, recordarla y volver a plantearnos esta pregunta, por si la realidad con la cual nosotros hacemos metafísica es solo externa o es solo interna o es parte y parte. Y bueno, autores en el texto que ustedes leyeron ahí para echar al cielo, ¿no? Para poner atención en alguno, bueno, a mi gusto, pues con Zubiri tenemos, aunque entre los otros autores que también son citados ahí está Ortega y Gasset. Y el filósofo español tiene una perspectiva interesante para darnos a entender cuál es realmente el punto de partida de la investigación. Y para Ortega y Gasset, nada más lo dejo aquí dicho, es esta realidad radical a partir de la existencia humana, a partir de la vivencia humana. Es decir, yo soy capaz o yo debo investigar, debo hacer metafísica desde el punto, tomando como punto de partida
al hombre mismo, con una conciencia histórica, entre otras cosas. Y bueno, eso es una perspectiva interesante porque nos está otra vez llevando en este vaivén entre dónde está la realidad entre el sujeto y el objeto, ¿no? Etcétera. Pero bueno, hay varios autores que podemos retomar. Bueno, entonces dejamos 5 minutos, ahorita regresamos a lo que sigue. Les pedí que leyeran también hace tiempo unas partes de Ser y Tiempo, ¿no? Ahí había una lectura asignada, no era para reporte, pero era para discusión. El Sí, creo que capítulo era el 2. capítulo 2, ¿no? Parágrafo Ajá. 5. Así es. Entonces ahorita vamos a discutirlo, ¿sale? Ok, Bueno, 5 minutos y regresamos, muchachos. sí, gracias.
Listo, muchachos. Sí, bien. Les voy a compartir pantalla. Díganme si ya la ven. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, el siguiente tema, una vez que ya hemos repasado el término ente o la noción de ente, es problemas en torno a este concepto, ¿no? Problemas en torno al ente. Y como les decía hace un momento, es más bien problemas contemporáneos los que vamos a ir trabajando. Y en el caso del ente, me parece que no hay otro problema contemporáneo relacionado con el ente más importante, sino es el planteado por el propio Heidegger en su obra Ser y Tiempo. Como se dieron cuenta, la lectura asignada realmente no es muy grande de Ser y Tiempo, porque más bien yo pretendo hacer una breve exposición de la primera parte, es decir, de lo contenido en el capítulo primero, para hacer conexión después, a través del diálogo con ustedes, con lo que leyeron de ese capítulo segundo, ¿no? Parágrafo 5. Bien. Heidegger en Ser y Tiempo, en su introducción, nos plantea esta pregunta por el sentido del ente, diciendo que es necesario repetirla, no porque nunca se haya hecho, sino porque cuando se hizo y las veces que se ha hecho, ha sido de manera errónea, ¿sí? Se ha planteado de una manera no conveniente a la propia pregunta. Y él dice que hay algunos prejuicios que nos dificultan precisamente preguntarnos por el ser. Y entre ellos están sobre todo aquellas ideas y conceptos establecidos por una tradición filosófica que nos dice que el ser es esto y que el ser es aquello. De eso trata el parágrafo 1 de ese capítulo primero. Pero no me quiero centrar en eso, porque Heidegger nos está hablando de la necesidad de replantearnos la pregunta por el ser. Entonces ustedes justamente se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el ser si estamos apenas hablando de los problemas del ente? Y bueno, no, eso tiene respuesta en lo siguiente, en que Heidegger se plantea el problema de la investigación por el sentido o de la pregunta por el sentido del ser de una manera fenomenológica, hermenéutica. Y en esta ruta de replanteamiento de esta pregunta, se da cuenta de que hay que empezar por reflexionar, por volver a replantear al ente que se pregunta por el ente. Ahorita vamos a darnos cuenta por qué esta
¿Por qué esta conclusión de Heidegger? Lo digo de manera introductoria para que tomen en cuenta que ahorita no vamos a tematizar al ser, ¿sí? Vamos a tematizar al ente. Heidegger, aunque trata de plantear la pregunta metafísica por el sentido del ser, se da cuenta que no puede hacerlo de otro modo, sino es empezando por preguntarse por el ente que se pregunta por el ser. Y esto es el ser humano, el hombre, el Dasein, ¿sí? Bueno, aquí tienen ustedes unas cuestiones que sí les voy a pedir que las vayan contestando en la medida de las posibilidades que ustedes tengan, no solamente para la clase, sino para su formación filosófica. Por ejemplo, ¿por qué volver a preguntar por el ente que es el hombre? Aquí les pido, en la misma introducción, en el capítulo primero, en el segundo parágrafo. Ahí pueden consultar por qué volver a preguntar por el ente que es el hombre. La segunda, ¿cuál es el cometido de una analítica existencial? Esto ya es más avanzado, obviamente. Vamos ahorita en lo que les voy a compartir a tocar esto de la analítica existencial. Igual lo pueden ustedes encontrar en la introducción, en el capítulo 1, en el cuarto parágrafo. Ahí lo pueden encontrar. La tercera pregunta, ¿qué diferencias guarda el Dasein frente al lo ente en general? Porque si estamos hablando de problemas en torno al ente, no hay duda, recuerden que las cosas son entes y nosotros también somos entes, pero somos entes de una manera muy particular. Entonces, esto también lo pueden encontrar en la introducción, obviamente, ya saben, primera parte, pero eh, en igual capítulo primero, en el parágrafo 9, ¿sí? En el noveno parágrafo pueden encontrar esa diferencia entre el Dasein y lo ente. La cuarta pregunta, ¿a qué se refiere la constitución fundamental del Dasein como estar en el mundo? Es decir, ¿cuál es esa estructura del Dasein en relación, obviamente, con esto que Heidegger asume como mundo? Esto lo pueden ustedes encontrar, sí, en la introducción, en el capítulo segundo, parágrafo 53, 54. ¿Sí? En esos parágrafos los pueden encontrar. La siguiente pregunta, ¿por qué el Dasein es también coexistencia? Y estaremos hablando de ya propiamente la analítica existencial de Heidegger. Lo pueden encontrar en, ahora sí, la primera parte. La primera parte. En el capítulo sexto, perdón,
en el capítulo 26, en los parágrafos 118 y 119. Y la última pregunta, ¿cómo explicarías el cuidado como totalidad ontológica? Esto lo pueden encontrar también en la primera parte. En el capítulo 6. En el parágrafo 402. En estas partes de ser y tiempo pueden responder estas preguntas. Ahora no las vamos a responder, no les voy a dar tiempo para eso. Pero para que lo vayan tomando en cuenta. Porque es parte de todo este problema en torno al ente planteado desde la perspectiva heideggeriana. Ok, empecemos. Heidegger menciona que tenemos que replantearnos la pregunta, y para replantearnos la pregunta a través de este modo fenomenológico, él trata de entender cuáles son los elementos del preguntar mismo. Ojo con esto, muchachos. Los elementos del preguntar mismo y los elementos de la pregunta nos van a servir de brújula para nuestra investigación. Y esto lo tienen que ir tomando en cuenta de una vez porque van a empezar a hacer su proceso de tesis. Ustedes se van a plantear un tema, se van a plantear una pregunta de investigación. Y según el modo como ustedes se planteen la pregunta de investigación, se planteen su problema, según ese planteamiento que ustedes den, va a ser el modo como van a abordarlo. Y ojo, si no plantean bien su pregunta de investigación, si no plantean bien su problema, van a empezar una investigación de manera desordenada, o van a llegar o van a empezar a, dicho de otro modo, a perder el tiempo en buscar otras cosas que no los van a llevar a las conclusiones o a las conclusiones más convenientes o a resultados favorables para su investigación. Les pongo este ejemplo porque es también lo que motiva o lo que motivó a Heidegger a empezar por esto, empezar por replantearse la pregunta, porque repito, depende cómo nosotros hagamos una pregunta, de eso va a depender cómo vamos a buscar la respuesta. De modo que dice Heidegger en este parágrafo que si bien todo preguntar es una búsqueda, toda búsqueda ya tiene algo que buscar. Es decir, si tú vas a buscar algo es porque sabes, aunque sea poquito de eso. Por ejemplo, si tú ahorita quieres buscar de Heidegger en internet, por ejemplo, tú ya sabes que mínimo en tu búsqueda tienes que identificar el nombre de Heidegger. Y ese sería un requisito mínimo para que tú te plantees buscar algo de Heidegger en internet. Porque si no conocieras nada de Heidegger, jamás podrías tú plantearte la pregunta o plantearte buscar algo de Heidegger.
¿Por qué? Porque no conoces algo de Heidegger. En cambio, ustedes y yo sí conocemos mucho de Heidegger. Bueno, yo no tanto, pero de lo que vamos conociendo, eso es nuestro presupuesto. Es decir, toda búsqueda, ojo, parte de presupuestos, de cosas que tú ya conoces. Porque si no las conocieras en menor o mayor grado, no las podrías plantear. Entonces, para Heidegger está claro algo, que toda pregunta presupone que ya conocemos algo de eso que estamos preguntando. Y entonces, aquí Heidegger nos plantea ya la cuestión de la siguiente manera. Todo preguntar, dice Heidegger, es un preguntar por algo, es decir, por un tema. Todo preguntar nos lleva a preguntarle a algo o a alguien. Entonces, toda pregunta, aparte de tener un tema, tiene un interrogado, ¿sí? O algo, alguien al cual hay que preguntarle. Y tercero, que toda pregunta tiene un elemento diferenciador. Y eso diferenciador va a ser el objetivo, la meta. Dicho de otro modo, toda pregunta tiene un objetivo, algo que quiere saber, ¿sí? El qué. Entonces, de nuevo aquí usando el puntero. Toda pregunta dijimos tiene un tema. Toda pregunta tiene un interrogado o a quien le vamos a preguntar. Y toda pregunta tiene un objetivo. Ahora planteemos esto de manera más cotidiana, muchachos. Imagínense. Llega alguna de están ustedes en su casa, están ocupados en otra cosa, y entra su papá o su mamá enojados y diciéndoles a algunos de ustedes que quién había tirado la televisión. Entran ustedes a su casa y su televisión está en el suelo. Está roto el cristal. Una situación muy grave. Ahí, ¿cuál sería el tema? La televisión. ¿Quién va a ser el interrogado? ¿Ustedes o yo? Porque a ustedes o yo nos preguntarían que quién tiró la televisión, quién rompió la televisión. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Decir quién es el responsable, ¿no? Saber quién es el responsable de que la tele esté en el suelo y esté rota. Si se dan cuenta, hasta una pregunta chusca guarda esta estructura. Y esto es lo que Heidegger identifica como la estructura del preguntar. Y este preguntar o esta forma de articular una pregunta es lo que lo lleva al planteamiento. Fíjense bien.
con lo que sigue. Primeramente, respecto del tema, porque como les dije, todo preguntar, según Heidegger, todo preguntar está guiado previamente por aquello que se busca, es decir, el tema. Si tú vas a preguntar, es porque estás preguntando de algo. Y repito, de algo que ya sabes. Ok, no sabes todo, pero sabes algo. Continuemos. Y esto dice Heidegger, aquí abajo en el recuadro. Aquí abajo, fíjense. En cuanto a búsqueda, el preguntar está necesitado de una previa conducción de parte de lo buscado. Por consiguiente, el sentido del ser, fíjense, ya debe estar de alguna manera a nuestra disposición. Y es cierto, como ya dijimos, si tú vas a preguntar algo, es porque ya sabes algo de aquello que vas a preguntar. No sabes todo, pero sabes algo. Entonces dice Heidegger, nosotros, el ser humano, que somos capaces de plantearnos el tema del ser, esto es evidencia de que ya tenemos algún dato del ser. Nosotros tenemos como dice Heidegger, nos movemos desde una comprensión del ser. Y es gracias a esta comprensión del ser, si quieren ustedes una comprensión mediana, no completa, etcétera, esta comprensión es parte de nuestro ser. Somos los únicos que nos planteamos la pregunta por el ser. Y si nosotros somos los únicos, o al menos unos de los que se preguntan por el ser, es porque ya comprendemos algo, ¿sí? Ya entendemos algo de este tema. Bueno, del de la televisión no, sino el del ser. ¿Sí? Continuamos. Y es lo que dicen en este segundo párrafo, ¿no? Ya cuando nos preguntamos qué es ser, nos movemos en una comprensión del es. Ok, y seguimos hacia abajo. Lo puesto en cuestión, dice Heidegger, en la pregunta, es decir, ¿qué objetivo tiene nuestra pregunta por el ser? Es el ser mismo. Aquello que determina al ente en cuanto ente. Y este objetivo, o lo puesto en cuestión, que es el ser como determinante del ente, se nos revela como, como algo muy particular, como algo que no puede ser tratado, no puede ser investigado como cualquiera de las otras cosas. ¿Por qué? Porque a diferencia del ente, a diferencia de un ente cualquiera, el ser se sustrae, o dicho de otro modo, es más amplio que el ente. El ente, recuerden, habíamos dicho, un sujeto en un acto. En cambio, el ser es aquello que determina al ente. Es decir, es un previo, ¿sí? Es incluso una condición de posibilidad, dicho en términos kantianos, aunque no queremos meternos en eso. El ser es algo que determina al ente.
¿Es previo? ¿Es mayor? ¿Es de mayor extensión? Sí, claro que sí. Entonces, aquí Heidegger ya nos va diciendo que del tema del ser ya conocemos algo. Del objetivo, que es hablar sobre el ser como determinante del ente en cuanto ente, ya tenemos el objetivo, ¿no? Queremos preguntar por qué el ser determina al ente. ¿Qué nos falta nada más? ¿Quién es el interrogado, muchachos? Entonces, seguimos en el recuadro, abajito. Dice, si el ser constituye el opuesto en cuestión, y si ser quiere decir ser de el ente, tendremos que lo interrogado en la pregunta por el ser es el ente mismo. ¿Por qué? Porque el ser determina al ente. Y si nosotros como ente nos cuestionamos del ser, ¿realmente de qué nos estamos cuestionando? Pues de nosotros mismos, ¿sí? De nuestra determinación, de lo que nos constituye. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, Eric, bueno, sí está un poco confuso el planteamiento, pero, pero bueno, creo que sí, sí voy siguiendo, no tengo alguna duda. Ok, sí, tampoco se aflijan. Heidegger de por sí es así. Un tanto eso y un tanto que yo lo complico, ni me imagino. Bueno, nada más regresando. Heidegger trata de decirnos que tenemos que retomar la pregunta por el ser. Y para retomar esta pregunta por el ser, tenemos que plantearnos otra vez el modo en el cual nos hacemos la pregunta. Porque del modo como nos hacemos una pregunta, va a depender mucho el cómo vamos a buscar responderla. Si tú te planteas una pregunta así, clarita, concreta, objetiva, ya vas a saber lo que tienes que buscar, porque planteaste muy bien la pregunta. Ya sabes, por ejemplo, que quieres conocer el concepto de ente en Aristóteles. Te planteas una pregunta, qué es, qué es el ente para Aristóteles? Y ya vas a buscar en internet concretamente tu pregunta. Y entre todos los resultados tú sabes que tienes que buscar aquellos en los que te hable de eso que estás preguntando. En cambio, que si tú no te plantearas bien la pregunta y pusieras qué es el ente, te va a parecer de todo y no nada más de Aristóteles. Es decir, si no nos planteamos bien una pregunta de investigación, corremos riesgos de no llegar a obtener respuestas, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, lo que hace Heidegger para evitarse, ¿verdad?, esos problemas de investigación, dice, primero hay que empezar a preguntarnos por la propia pregunta. Y esto es fenomenología 100%, esto es hermenéutica 100%. Empezar por investigar la estructura de la pregunta misma. Y esto me parece es genial, pero sí es complicado. Entonces, cuando Heidegger se plantea ver cómo o qué características debe tener una pregunta, él se da cuenta que toda pregunta tiene un tema, toda pregunta tiene un interrogado y toda pregunta tiene el objetivo o lo preguntado, ¿sí? Dicho en lenguaje de Heidegger. Entonces, él trata de reflexionar estos tres elementos en la pregunta por el ser. Entonces, dice Heidegger, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro tema? Bueno, nuestro tema es el ser, la pregunta es por el ser, ¿no? Bueno, pero
sorpresa, ya conocemos algo del ser. Es más, en el lenguaje cotidiano nosotros ocupamos la palabra es decir, una conjugación del verbo ser. Es decir, ya tenemos conocimiento de algo del ser, ¿no? El tema ya vamos, ya sabemos algo, ¿no? Si quieres, sabemos poquito, pero ya sabemos algo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué quiero preguntar del ser? Bueno, ¿qué quiero preguntar del ser? Pues, ¿por qué determina el ente cuanto ente, por ejemplo? ¿O en qué cosas determina el ente? ¿Cómo es que determina el ente? Ah, bueno, entonces ya sabemos lo interrogado o cuál es el objetivo de nuestra pregunta. Pero ¿a quién le vamos a preguntar? ¿No? Porque toda pregunta tiene un tema, tiene un objetivo y tiene un interrogado o algo a donde tienes que acudir para obtener la respuesta, ¿no? Y así ya vamos, porque el interrogado va a ser el ente que tiene ser. No podemos preguntarle al ser mismo porque no descubrimos al ser si no es a través del ente. Ya vamos un poquito más claro, muchachos. Sí, igual yo trato de irlo siguiendo, aunque va siendo un poco confuso, creo, pero pues sí trato igual de irlo siguiendo y pues creo que ahí voy. Ok. Bueno, Heidegger, repito, es así. Voy a tratar de buscar algunos recursos en video de gente que es más clara que yo. Espero les ayude mucho. Luego se los pongo en el muro del Edmodo para que lo consulten. Bueno, ya con esto termino porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, en el recuadro, sigamos en el recuadro. Ok, entonces, el ser es lo que preguntamos, ¿no? Lo que está en cuestión. Pero dijimos que el ser determina al ente en cuanto ente. Y es cierto, ¿no? En cuanto a que cuando tú dices ser, estás, estás abarcando, de hecho, todas las determinaciones que son. Todo lo que es, lo estás abarcando cuando tú mencionas la palabra ser. Por lo tanto, diríamos sí, en efecto, el ser determina al ente en cuanto ente. Porque el ser abarca accidentes, abarca esencia, abarca la sustancia, ¿sí? Etcétera. Entonces dice, si se quiere, si el ser quiere decir ente, porque recuerden que el ser en cuanto determinante, ¿sí? El ser es determinación del ente. Si ser quiere decir ser del ente, vamos a interrogar, vamos a preguntar por el ser del ente, es decir, por el ente mismo, porque aparentemente no es que no haya diferencia, sino porque uno determina al otro. El ser determina al ente. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Todavía nos falta alguito y vaya, apenas son los preliminares, ¿eh? Apenas son los preliminares. Bueno, muchas gracias. Sí les pido de favor me manden correo esta semana para que me hagan saber qué temas o qué tema van a elegir para su ensayo final, porque vamos a irlo trabajando de manera coordinada, yo con ustedes. ¿Sale? Bueno, eso sería todo, Sí, sí, muchachos. está bien. Gracias. Pasen buena Sí, tarde. gracias. Igual.